Sean todos bienvenidos a su nuevo episodio de su canal, el BTC Biblia, Teología y Contexto. Esperamos que el podcast pasado haya sido de vuestro agrado, que lo hayan compartido, lo hayan disfrutado sobre el arrepentimiento. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y a la vez complejo, ¿no?, que se está viviendo dentro de la sociedad y en las comunidades de fe, que es la fertilización in vitro. Para esto tenemos el doctor Huerta nos acompaña para poder dialogar sobre el tema, ¿verdad, doctor? A ver, aquí estamos un tema bastante delicado, contingente, y especialmente en la comunidad hispana hay mayores personas que están considerando este proceso, de reproducción. Y al lado izquierdo ya lo conocen, pues, a Galileo de Galileo, nuestro querido hermano Wilfred. Dios les bendiga, contento nuevamente por tener al doctor Huertas con nosotros y en este episodio más, ¿verdad? Dándole gracias por aquellos que nos dejaron sus comentarios en el episodio anterior, que hablamos del arrepentimiento, muy buenos comentarios, gracias por tomarse el tiempo y siga dejando sus comentarios y compartiendo siempre los videos, ¿verdad? Pastor Joel decía que un eco, decía, ¿no? ¿Verdad? 5 personas más y más y más para que muchos más puedan ser bendecidos a través de este proyecto, ¿no? Así es. Y si tiene algún tema también, por favor, ahí llámenos o pónganlo ahí en los comentarios y trataremos de satisfacerlo, ¿no? Como lo han venido haciendo, como el tema del día de hoy, por ejemplo, ¿no? Que nos llamaron para que toquemos este tema, ¿no? Fertilización in vitro. Ok, ¿qué le parece si entramos al tema? Amén. Sí. Entonces, antes de abordar un tema, como dijo el doctor Huerta, complejo, ¿no?, que es la fertilización in vitro, que tiene sus complejidades, y el tema dividido la cristiandad en dos, ¿no?, los que apoyan y los que no apoyan, ¿no? Yo creo que sería prudente evaluar o partir de qué significa ser infértil, ¿no? Porque de ahí comienza la búsqueda, ¿no?, de querer procrear. Entonces entiendo que la infertilidad es diagnosticada después de 12 meses de actividad sexual sin protección, ¿no? De ahí se diagnostica que la pareja es infértil. Y de ahí comienza el génesis de querer buscar, ¿no?, ser padre, ¿no?, algo bueno. Pero a la vez complejo, porque se encuentran con variedad, ¿no?, de herramientas, de elementos para poder procrear, para poder tener un bebé, como 38 formas, una sopa de letras, ¿no? AFHI, no sé, vientre de alquiler y otros, ¿no? Y por eso el día de hoy vamos a tocar uno de esos temas, que es la inseminación artificial. Para eso partimos de la pregunta, pues, tan precisa, ¿no?, y esencial. ¿Qué significa inseminación artificial? Bueno, antes de todo quisiera contar algo, que conocí a una persona hace muchos años, que él me compartió una necesidad que tenía en su matrimonio, y que lo había preguntado a su pastor, pero el pastor no le había dado una respuesta esperanzadora a su situación, porque parece que inmediatamente el pastor cerró las puertas, aún desconsiderando el contexto de esa pregunta. Y cuando conversaron conmigo, bueno, me presentaron el caso y fue bastante tremendo lo que habían vivido. Él había tenido un accidente automovilístico y había quedado completamente lastimado de su genitalidad. No había sufrido amputación, no, pero el golpe había sido tan fuerte que había perdido la movilidad. No había erección, sí había estímulo, pero el estímulo incluso estaba atrofiado y no había erección. Y por lo tanto también el proceso de eyaculación no era normal, estaba defectuoso el sistema.
Entonces con su esposa tenían el deseo de tener un hijo, y era el sueño de ellos. Entonces la pregunta que ellos tenían era de que si había algún problema desde la fe que ellos pudieran optar por la inseminación artificial. En este caso, él como padre iba a proveer el semen, y en el hospital iban a tratar de corregir ciertos elementos químicos del semen, hacerlo mucho más fértil y introducirlo en el cuerpo, en el útero de la hermana. Pero el pastor de ellos dijo que no, que eso no estaba bien, que eso era inclusive a cuestiones incluso fuera del contexto bíblico, que no era lo normal. Bueno, entonces ahí noté un problema de conocimiento mucho más profundo al tema. Entonces, partiendo con la pregunta inicial, entonces, la inseminación artificial es una técnica de reproducción donde se introduce el semen, puede ser del mismo esposo, en este caso del testimonio que te cuento, o de un tercero, ¿verdad? Si es que el varón es infértil, de un tercero para que pueda gestarse la vida, sin necesidad de una relación sexual. Prácticamente es eso. Y hay varias razones. En este caso, por ejemplo, de este matrimonio, la razón era una razón médica, porque él tenía problemas de producir una cantidad de semen y lograr lo que es la conexión con el óvulo y el cigoto y todo lo que sigue, así que le recomendaron esa parte. Ahora, hay otras razones que también podrían mover a una persona a una inseminación artificial. Una razón incluso como los problemas hereditarios. Hay condiciones y hay enfermedades hereditarias donde es alto el porcentaje de que el bebé directamente por el semen del padre pudiera venir con ese problema, y los matrimonios buscan, por ejemplo, a un donante. Van a un banco de semen y buscan a un donante. De ahí ya, cuando ocurre un tercero, hay problemas filosóficos y problemas teológicos en ese punto, ¿no? Por otro lado, el mundo lésbico, las personas lesbianas están optando por la inseminación artificial, y también ahí entramos a un tema bíblico. Por lo tanto, tiene varias variables, variables este asunto, y podríamos más adelante ver aparte de las razones médicas que puedan existir, las variables filosóficas, éticas, jurídicas y teológicas sobre este tema. Porque en el caso de esta familia que me presentó esta situación, yo le dije que podían hacerlo, que era una vía desde la ciencia, era una vía válida de que ellos pudieran experimentar, ya que los instrumentos y las herramientas desde la ciencia les permitía que ellos pudieran hacer esto. En un momento considerado ir a un banco de semen y de un donante, a lo cual yo le dije, pero está la opción para que puedan potenciar su propio semen. Dijo que sí, entonces mejor dije, vayan por esa vía, para que el niño que nazca o la niña que nazca lleve el registro tuyo como padre, aun cuando fuese de esta manera. Pero sí, uno entiende las razones médicas, pero hay otras razones que ya entraríamos en ciertos conflictos, no solamente teológicos, sino también filosóficos. Sí, como la euganasia, ¿no? Claro que sí. La euganasia, ¿no? Porque comienzan a desechar los gametos, ¿no? Los embriones mismos, ¿no? ¿No? Si este sirve, este no sirve, ¿no? Claro. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inseminación artificial y fertilización in vitro?
Tiene la misma línea. La fertilización in vitro es cuando todo se produce en el mismo laboratorio. En un laboratorio, claro. Fuera del cuerpo, ¿no? Claro, fuera del cuerpo. Pero tiene que, aún así, tiene que buscar el aditamiento que le llaman ellos, ¿no? El aditamiento es el concepto biológico donde tienen que poner en el vientre, aún así, ¿no? Para que después las otras cosas, el intercambio de proteínas, vitaminas propias que produce el cuerpo, ya tenga el espacio natural. O sea, te tienen que sacar el óvulo de la mujer, claro, ponerlo en un laboratorio, y hacer todo ese proceso, ¿no? Y ponerle el semen, ¿no? Una in vitro se llama, claro. ¿No? Poner el semen y esperar que eso haga el embrión, ¿no? Y de ahí lo vuelven a implantar en el óvulo de la mujer, nada más, claro, dentro de la mujer. Ese es in vitro, ¿no? Claro, in vitro. Y la artificial es que ponen el semen. Inseminación artificial es cuando directamente producen el semen en el útero de la mujer. En el útero de la mujer, dentro de la mujer. Okay. Ese proceso. Ahora, a ver, el problema filosófico en los dos es que en este se puede caer en el tema de el aspecto selectivo. Claro, la euganasia. Claro, el aspecto selectivo de qué tipo de semen deseas, o sea, qué características. Entonces entramos en un problema valórico. En este otro es que muchas veces los semen en la parte in vitro no logran conectar y hacer cigoto, no logran entrar, y es una destrucción de semen, y ese semen es un espermatozoide que tiene todo el potencial de ser un ser humano. Sí. Entonces es la destrucción permanente. Entonces también tiene un problema filosófico también esa parte. Hubo un debate legal, ¿no? Sobre un caso, se llama, no me equivoco, es David versus Davis, ¿no? Era una pareja acá en Los Ángeles, si no mal no recuerdo, donde no podían tener bebés, aportaron por la fertilización in vitro, no artificial, sino in vitro. Pero al final, cuando estaban en el proceso, se divorcian. Y entonces el problema legal, como tenían dinero, era por los embriones, que estaban congelados. ¿Qué hacemos con eso? Claro. ¿No? Y llegaron hasta la corte. Al final los embriones fueron eugenéticamente desechados. Claro, desechados. Ese es el problema, de que hay una tremenda destrucción del material orgánico, que ahí subyace un problema filosófico, porque ese material orgánico es de naturaleza humana. Y los que valoramos el concepto de persona, aún en un estado primario, claro, también es un problema ético. Sí. Yo creo que una de las cosas que muchas veces en la iglesia entramos en discusiones es porque en la Biblia han habido mujeres infértiles, claro, ¿no? De infertilidad en la Biblia, y en algunos casos Dios abrió la matriz de la mujer o arregló la situación, cualquiera que sea, si problema del hombre o problema de la mujer, y por eso la iglesia como que tiene una esperanza y ve todas las cuestiones artificiales como algo que no es como la voluntad de Dios, porque todo se hace fuera, ¿no? ¿Verdad? En el caso de la fertilización in vitro, todo se hace fuera, y el problema filosófico de la vida, si ya el óvulo está fecundado, entonces estamos practicando prácticamente el aborto, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se satisface la necesidad de una mujer, ¿verdad? Como Ana, que lloró amargamente, ¿verdad? En el caso de ella, pues Dios respondió. En otros casos, y la respuesta quizás va a tardar, quizás no ha llegado, y ahora con todos los avances de la ciencia, pues en todas las clínicas, de los hospitales, está la opción, se le presenta la opción a la mujer, ¿no? Pero si no puede tener hijos, esas son las opciones que hay. Entonces, muchas veces, como usted decía, nosotros como iglesia no estamos conscientes de la situación y no sabemos cómo responder a esa problemática, y lo único que nosotros podemos decir es, bueno, Dios está en contra de esos pecados, ¿no? Porque no es un acto natural. Claro. Es que yo creo que ahí está el gran desafío, ¿verdad? Es poder ver problemáticas como esta, incluyendo el mismo aborto,
¿bajo qué causal se está presentando esto? La inseminación artificial o la fecundación in vitro, el mismo aborto, eutanasia, cualquier tipo de pregunta en el campo de la salud es simplemente analizar qué causa esa pregunta, ¿no? Cuando tú me decías, bueno, hay personas, entonces, ¿quiénes son las personas? ¿Cuál es la causa? Porque entendemos si hay una razón médica en todo esto. Pero si es solamente como el deseo de maternidad, pero sin compromiso. El deseo de ser madre o padre, pero sin tener un compromiso con una persona, sino el derecho de ser. O sea, separar la sexualidad del concepto de paternidad. Okay, puedo ser padre aún no teniendo relación sexual, ¿no? Sí. Entonces ahí, es ese carril, ¿hacia dónde va esa reflexión? Porque el problema ético ahora en la actualidad todavía es que muchas celebridades, aún las mujeres, congelan los óvulos, o los embriones o cualquier cuestión, y están postergando la maternidad a un momento donde ellos deciden, okay, hoy sí quiero ser mamá o todavía no, ¿verdad? Por cuestiones de la edad, ¿verdad? Conforme la persona va creciendo, va siendo mayor la persona, pues el proceso de reproducción va siendo cada vez más complicado, ¿no? Entonces muchas personas optan por eso y ya no se vuelve tanto como una necesidad muchas veces en algunas familias, sino que se ve como un negocio. Claro. ¿Verdad? Sí. El negocio, ¿no? Entonces, no sé, yo he pensado a veces el tema de la fertilización, ¿verdad? Artificial, casi como una de las cláusulas, como la que cuando Moisés da oportunidad de que la gente se pueda divorciar en ciertos casos especiales, ¿no? Entonces, tal vez lo que uno podría hacer, ¿verdad? Cuando uno tal vez se enfrenta con esa situación es, como usted decía al principio, analizar cuáles son los factores, ¿no? Que llevan a la persona a que quiera tomar cierta decisión para procrear y poner las cuestiones como son, ¿verdad? La fertilización in vitro genera a veces mucha presión en la mujer, ¿verdad? Porque no a la primera vez que se le implanta el óvulo a la mujer de regreso en el cuerpo se da el bebé, ¿verdad? Hay mucha pérdida de bebés y las personas quedan con un daño emocional, ¿no? ¿Verdad? Porque cada vez están perdiendo. Es un proceso bien complejo para la mujer. Sí, complejo. Es complejo. Sí, complejo. Una, porque entramos justamente a eso. ¿Cuáles son las causalidades que podrían animar una decisión así? ¿Ah? Que podría justificar. ¿Ah? Claro, en el mundo, como tú dices, las celebridades han tomado la maternidad como un derecho social más que un don de Dios, ¿no? Nosotros miramos el concebir como un don, un regalo de Dios, ¿no? A tal punto que algunos dicen, no lo esperaba, pero vino este don. Nos vimos embarazados, ay, qué lindo. Porque no es un producto que tú de repente planificas. O sea, el niño no es un producto programado, el niño es un sujeto que deseas, ¿no? Es un don. Pero cuando la inseminación artificial no es por cuestión médica, sino que entra en otros terrenos, entonces se mercantiliza. Lo que tú decías, ¿eh? Como las celebridades, yo congelo mi óvulo porque yo decido cuándo ser madre y decido de qué manera hacerlo. O sea, programo incluso la vida que puedo concebir. En ese caso quedaría una pregunta que me imagino compleja de responder, porque va a depender de cada familia, ¿no? Entonces, cuando una pareja, ¿no? Cuando una pareja quieren ser padres, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben de esperar para, ¿verdad? En el ámbito cristiano, pues en el ámbito no cristiano, pues es diferente, ¿no? La pregunta cambiaría, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, si una mujer no puede tener hijos y están intentando de tener hijos, ¿cuáles serían
como las condiciones que podrían llevar a ese matrimonio a tomar una decisión como tal. Eso sería un punto buenísimo para tratar en el esbozo pastoral. En el tercer punto. Como esbozo pastoral, ¿qué te parece? Esa pregunta. Un esbozo pastoral, buenísimo. Pero, por ejemplo, para dialogarla, ahí entramos al tema de la planificación familiar, ¿verdad? Que hay pastores, perdón, hay personas que están en contra de ese concepto, que la maternidad o la paternidad debe ser algo que los hijos que Dios traiga, ¿eh? Y hay gente que tiene 14, 12, 15, ¿verdad? Se veía mucho en grupos en Tennessee, Carolina del Sur, del norte, en otros países también. Entonces, por eso de que hay personas que están en contra de los preservativos en el matrimonio, estoy hablando, ¿verdad? En el contexto matrimonial, que usen preservativos, que la mujer use, ¿cómo se llama? Anticonceptivos. Claro, los anticonceptivos. Y que también haya una planificación, incluso que el hombre considere la vasectomía, ¿verdad? Todo eso es una discusión que para muchos es una discusión ya que le han puesto un punto diciendo de que no permiten eso. Pero hoy en día entendemos de que están las herramientas, están las posibilidades de una planificación saludable de la vida, donde uno considera el momento que puede tener un hijo, las partes económicas, las partes, las posibilidades del hogar, etcétera. Y creo que no tenemos que desestresar a un pueblo que todavía choca con esa idea de que si es pecado que se haga vasectomía o si es pecado usar los anticonceptivos, ¿no? Porque hay personas que luchan con eso y la dama tiene hijos y a veces no pueden darle el futuro debido a sus hijos. Todavía se ve en algunos sectores, ya menos, pero antiguamente era más, ¿eh? Entonces ahí viene la pregunta de que ¿cuándo un matrimonio podría empezar a tener hijos? ¿Cuándo podría el matrimonio ya considerar dejar de insistir si no ha venido el hijo? ¿No? Porque también tiene que ser prudente. Uno aconseja como pastor, le dice, mira, converse con su médico y vea todas las probabilidades. Yo he conocido matrimonios que la mujer está arriba de los 35 años, casi 40 años, y el esposo insiste en tener un hijo, pero la dama tiene ya 35 años. Es joven, evidentemente, pero su útero y su capacidad para poder albergar vida durante 9 meses y todo el trauma de los últimos meses y el parto es complejo, porque a mayor edad puede morir el peligro de morir es más alto. Entonces, ¿hasta dónde podemos insistir y qué otras vías podemos considerar? Entonces, esa es una pregunta pastoral válida. Porque yo considero que el problema sería más un problema de educación, ¿no? Realmente nosotros vivimos en una sociedad súper avanzada, ¿verdad? Donde cada quien quiere desarrollarse en la vida y quiere alcanzar, no sé, algún sueño, ¿no? Las metas que se han propuesto. El individualismo, las mujeres quieren ser profesionales y llegar y ven la maternidad como algo que es contraproducente para el desarrollo de sus carreras, ¿no? Entonces, la mujer llega a casarse a una edad más grande, más avanzada, y toda esa dinámica como que ha cambiado la forma en la que nosotros observamos el problema, ¿verdad? Y pareciera como que la normativa esa que se está estableciendo en la sociedad como que fueran los parámetros o los estándares que prácticamente tienen que guiar al resto de los demás para que nosotros lleguemos a pensar en una respuesta como tal, ¿no? Buenísimo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la inseminación artificial? Oh, claro que sí. La Biblia estaba escribiendo algunas cosas interesantes sobre este punto, ¿verdad? Y yo creo que hay 3
hay dos cosas importantes de la Escritura, y uno es una idea teontológica de Dios, Dios como autor de la vida. Él dice que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces asocia a los chicos con el vientre, indicando de que Dios, en ese texto bíblico, todo ser humano tiene un origen, todo ser humano. O sea, no es una persona programada, no es una persona accidental, sino que tiene un origen, tiene un propósito. Hay algo que sostiene su presencia, un padre, una madre, porque así venimos. Y desde el contexto bíblico habla de que Dios es un regalo de Dios, es un don de Dios, la vida de los hijos, y vienen en el vientre para ser amado, para ser cuidado. Es el fruto del amor, es el fruto de dos personas, aunque evidentemente hay casos de violación, ¿verdad? Pero separando esa parte, vienen como un deseo de Dios. Segundo, de que la unidad conyugal, el matrimonio, es justamente el nido donde esa vida se gesta. Por eso de que nosotros entendemos la inseminación artificial o la fecundación in vitro por causas médicas. Evidentemente de que ahí guardamos silencio, prudencia, y en cierto sentido proveemos un piso de fe a eso. Pero cuando se aleja esto y se toma como un derecho a la maternidad sin la sexualidad, cuando decimos quiero sentirme madre pero sin la participación de un varón, cuando viene ese modelo de sociedad que se nos están impartiendo, ¿verdad? Esa deconstrucción de los modelos. Hay que deconstruir el concepto tradicional. Podemos ser mamá y papá sin la necesidad del otro. Entonces ahí justamente estamos creando lo que dice Pablo, individuos sin afecto natural, ¿verdad? Y la palabra afecto natural, la palabra afecto significa sin el proceso propio de la génesis, sin afecto natural. Entonces, una sociedad sin historia, sin historia. Lo otro también, de que muchas veces la inseminación artificial tiene su sesgo, porque la persona dice el tipo de semen, el tipo de ADN, el tipo de persona, y ahí hablamos de jugar al producto. O sea, me gusta este producto. ¿De dónde viene este semen? Viene de tal colectividad. No quiero una colectividad más sana, entre comillas, pero en realidad es más selectiva. Entonces, todo eso está causando un deterioro de las bases. Pero, bíblicamente hablando, tenemos que hablar de que los niños son una bendición de Dios y es el fruto del vientre. El vientre. Las personas deben entender de que los niños son un don de Dios, un regalo de Dios, no algo que se programa, no es un producto que se compra, no es una cosa que por derecho lo puedo tomar, sino que hay que dignificar la vida en ese sentido. Entonces, justamente ese elemento, la procreación, será una sola carne, el concepto de la procreación, el valor de la vida, inclusive antes de nacer, todo eso nos indica de que por causa médica sí podríamos nosotros proveer un piso de fe a estas experiencias. Pero fuera de eso, cuando hay una reducción del concepto de persona, cuando se deconstruye el concepto de familia o pareja o matrimonio, y empezamos a pensar que hay otras masculinidades, feminidades, hay otras formas de ser papá y mamá sin necesidad de esto. Cuando es una agenda que nos está guiando hacia una deconstrucción del modelo tradicional, entonces evidentemente que estamos en contra de eso. Claro. Buenísimo. Dios, con lo que tú dices, Dios es sustentador de la vida, ¿no? Y está involucrado pues en el proceso de crear vida, ¿no? De tejer vida.
y en ese proceso, sea natural o asistida, ¿no? Sin que esté, lo que tú estás explicando bien, ¿no? Porque sin estar destructurando o desmoronando pues el sentido de familia que Dios quiere para nosotros. Es una vía muy viable, ¿no? Claro. Tener presente, ¿no? Yo diría de que las familias, ¿qué esperanza podemos darle a las familias que están pasando esto? Si es por cuestión médica, proveerle un piso. Sí pueden hacerlo, claro, pueden que el semen del varón pueda ser tratado, pueda ser potenciado y todo eso. Pero si es considerado un donante, hay que entender los problemas prácticos que eso va a originar. El hijo va a preguntar quién es mi padre, ¿por qué no me parezco a mi papá? Exacto. Y esos problemas después hay que enfrentarlos. Porque siempre los niños buscan su génesis. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes me concibieron? Entonces, sería bueno que las parejas consideren la adopción también como una forma también de esperanza. Tal vez el problema del malentendimiento viene a raíz de que no está implícito en la Biblia estos nuevas formas de procreación, ¿no? Uh-huh. Como no está implícito en la Biblia, entonces a veces se echa de lado, ¿no? Pero la Biblia, como estamos viendo, nos da luz para nosotros poder tomar unas vías acerca de eso, ¿no? Me parece que por ahí puede ser el problema, ¿no? Claro, ahora si una dama quiere... Porque una vez un chico me dijo, yo no quiero casarme, no quiero casarme, pero quiero tener hijos. A ver, no, ¿quieres casar? Pero ¿y cómo lo vas a hacer? No, mientras alquiler. Pero eso, primeramente, no es necesario el costo que te va a significar hacer eso, porque tienes que mantener a esa persona durante los 9 meses, el costo que va a significar, el costo jurídico que esto significa. Espera, hay otras maneras de poder expresar tu paternidad, sé un hombre, busca discípulos, ama personas, llena tu corazón paternal, pero también date cuenta de que si traes un hijo al mundo, tú tienes que proveerle a ese hijo todo el ambiente natural que necesita un individuo para sentirse plenamente, con un sentido pleno de su existencia. Porque esa idea hasta suena mezquina, egoísta. O sea, quiero satisfacer mi necesidad, mi deseo de ser padre, pero no teniendo relaciones sexuales ni tener una compañera de la vida. Entonces ahí en esa idea subyace un egoísmo en el ser humano. Porque vas a optar por una opción de un niño que cuando va creciendo, ¿qué historia le vas a proveer a esa persona? Entonces vas a estar satisfaciendo un deseo personal y vas a estar también haciendo un proceso de desnaturalizar a un individuo, claro. Trayéndolo a tu ser. Pero ¿cuál es su historia? Claro. ¿Quién es? Porque incluso tú tienes que entrar en un acuerdo con la otra persona de que no tiene que presentarse a tu casa. Oye, yo soy la mamá. Un acuerdo jurídico y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Sí. Hablando de ese deseo, ¿no? Cuando el deseo parte del individualismo, creo que hay que tomarlo con pinzas. Pero el deseo, cuando parte de la formación de la familia en sí, creo que es muy aceptado. ¿Por qué? Porque es un deseo natural. Que uno quiere ser hombre, quiere ser padre, quiere ser madre. Me acuerdo cuando nosotros queríamos embarazarnos de nuestros hijos, ¿no? Entonces había un deseo natural, que uno quería ya procrearse, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces creo que ese deseo, hasta en la Biblia lo tenemos, Ana, Elizabeth, ¿no? Rebeca, Sara, ¿no? Y donde Dios interviene, ¿no? A favor de ese deseo, ¿no? Mancomunado, pues, para tener una familia, ¿no? Claro que sí, claro. Podríamos nosotros también hablar acerca de cuando el deseo es sano y un matrimonio, ¿no? Uno de los dos quiere ser padre o madre, no depende, ¿no? Y no pueden tener hijos, el estrés que una persona le está poniendo a la otra persona, ¿no sería mejor verla desde otra perspectiva, no solamente como un acto de complacencia
porque los hijos tienen que ser algo que ambos quieran querer, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? natural, claro, no sé si estoy tal vez ¿verdad? En el sentido bien pensando de esta manera, pero lo que uno puede hacer es como proveer las opciones, ¿verdad? Y que la persona tome las decisiones basadas en una decisión personal, ¿verdad? Más que una sugerencia, ¿no? Porque el problema está que hay mucha gente que pone sugerencias, ¿no? ¿Verdad? Y uno pueda caer en un error, no sé, un error ético tal vez. Poner en la mesa cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias que pueden haber, la incertidumbre que uno tiene también acerca del tema, porque no hay algo cierto, no decir está bien o está mal, pues no podríamos decir, ¿no? Por las cuestiones de dónde comienza la vida, y en ciertos casos de fertilización artificial, como cuando el semen se introduce en el óvulo de la mujer, pero dentro de la mujer donde no se pierden más óvulos, ¿verdad? Que estén fecundados, todas esas cuestiones, ¿no? Por el hecho de la vida, como usted decía, la vida tiene un valor intrínseco porque Dios es el que la crea. Yo creo que todas esas cosas la persona tiene que ser consciente de qué es lo que está pasando. Claro. ¿Verdad? Para poder tomar una decisión donde quizás en un momento determinado a un futuro no le vaya a causar como un cargo de conciencia. Yo tuve un hijo, pero tuve que ¿verdad? Muchos más óvulos tuvieron que perderse porque no solamente se fecunda un óvulo. Claro, sí. ¿Verdad? No solamente se fecunda un óvulo, se fecundan muchos más, ¿no? Y de ahí son las probabilidades, ¿no? Y aún ciertas probabilidades, no todas son ciertas, sino que el índice o la probabilidad de que una mujer pueda tener el bebé después de que pase por un proceso de ese también es bastante bajo, no es un 100%, ¿no? Todas esas cuestiones yo creo que lo único que pienso yo, desde la perspectiva de lo veo, uno tiene que presentar como las opciones en la mesa, tal cual, ¿verdad? Y tal vez una pastoral un poquito más donde no exista como una presión. Yo sé que existe tal vez el deseo en alguien, pero que la persona sea comprensible, porque está poniendo una carga emocional, ya sea uno en el otro, ¿no? Pueden llegar a haber problemas matrimoniales después por eso. Se han separado personas por esa misma causa, ¿no? En ese sentido, el matrimonio tiene que estar caminando desde una opinión tanto pastoral, si tiene el pastor que le está ayudando en ese sentido, pero también un apoyo médico, ¿verdad? El esposo tiene que también hablar con su médico. Yo quiero tener un hijo, mi esposa lo desea, o puede ser al revés el caso. El punto es que el médico les ayuda a dilucidar, porque hay un tiempo de fertilidad, ¿no? O sea, el médico dice de que la mujer hay un tiempo donde ya la mujer cuando empieza a menstruar es fértil, ¿no? Hay una fertilidad, pero todavía el concepto de fertilidad, el sistema de fertilidad está floreciendo, está en óptimas condiciones, pero el cuerpo todavía no está para poder albergar vida, ¿eh? Hay un texto muy bello, Cantar de los Cantares, dice al final, un texto bastante curioso, ¿verdad? Que parece que fuera como que se le chispoteó al escritor, pero dice: tenemos una hermana que no tiene pechos, ¿eh? ¿Qué haremos con ella cuando vengan a pedirle el matrimonio? Porque esta persona, a la que le llaman hermana, claro, probablemente está menstruando, es una persona ya que tiene todo ya podría, ya es fértil, ya hace señales de fertilidad, pero no tiene un cuerpo infantil todavía, ¿no? Y eso puede causar un problema a la hora de poder albergar vida y el proceso que conlleva. Entonces ahí el médico dice a los matrimonios, nos aconseja y le dice: bueno, están en la etapa ideal para la fertilidad, para poder llevar un hijo. Entonces, ¿cuáles serán las razones de la cual no quiera? Entonces la hermana dice: bueno, yo quiero retrasar el proceso. Pero el médico le dice: bueno, entre más que lo retrase, más complejo se hace, porque a los 35 años las probabilidades son mayores de que no resulte, que haya un aborto espontáneo, que cualquier golpe que tú tengas puede ser causa de pérdida, desprendimiento del útero, tantas cosas.
pero entre menos esa edad, más fuerte es tu cuerpo. Entonces, de ahí viene el consejo. Pero ahí, lo que tú decías, creo que hay que ayudar a las personas para que no causen ninguna presión, ni tampoco una presión incluso bíblica, porque algunos esposos van a estar bíblicos, van a estar bíblicos para presionar. No, hay ayudarlos a que planifiquen bien y que puedan ellos explorar, persuadir, preguntar por qué la parte que no quiere tener hijos no quiere tener hijos. Entonces ayudarlos. ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Verdad? Hay matrimonios que hasta para eso es un problema. Yo un hijo, el hermano, no, yo 6 hijos, hermano. Entonces, no, tampoco hay que ayudarlos en ese sentido. Ahí podemos hablar de la intención del corazón, pues, ¿no? ¿No? A la hora de poder tener como opción, ¿no? La fertilización. Y no solamente una cuestión del corazón. Yo pienso que la Biblia dice que nadie ha aborrecido jamás su propia carne, ¿no? Entonces, no tendría uno que ver a la esposa de una manera distinta simplemente por alguna razón. Ese acompañamiento, yo creo que muchas veces tal vez el machismo o el feminismo como que ha empañado la forma en la que nosotros vemos la fertilidad, ¿verdad? Y no sé, trabajar desde la comprensión, claro, desde el cuidado, el acompañamiento de la esposa a la esposa y viceversa. Cuando señalo la intención del corazón, señalo que eso se debe de, primero, con oración, primero, y luego la información ética. Como no sé, se le habló de beneficios y los puntos negativos de esto, ¿no? ¿Cuál puede ser lo afectado, ¿no? Luego viendo de que Dios conoce las motivaciones, en fin, ¿no? Dios conoce las motivaciones. En ese sentido se puede evaluar pues una solución, ¿no? Hay una solución viable, ¿no? Podemos hacer esto, pero recorriendo todo un proceso, ¿no? Un proceso de reflexión entre ambos. Oración profunda, mirar las pautas éticas, cuáles son los beneficios, cuáles no son los beneficios, en qué no va a afectar la historia como tú hablas, las imposiciones que tú hablas, ¿no? Entonces, viendo todo eso, a la luz, creo, de la oración y la escritura, uno puede tener una mirada viable, ¿no? A la inseminación, a la fertilización. Claro, siempre con esperanza. Sí, porque el cuerpo no puede transformarse en una realidad instrumentalizada. O sea, no podemos. Y es lo que uno ve. El mundo tiene esta idea de que el cuerpo se puede instrumentalizar, se puede manipular, se puede cambiar. Puedo cambiar. Puedo inyectarme hormonas del otro sexo, puedo mutilarme, puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. O sea, esa propaganda, el cuerpo es mío. Entonces es una corriente de pensamiento, y por eso que la inseminación artificial o fertilización in vitro, el aborto, eutanasia y muchas otras realidades transitan desde el contexto médico, las razones médicas, a razones ya netamente emocionales. Y en esas razones emocionales ahí encontramos justamente el egoísmo, esta anomia, el corazón de mi propia ley, una vida sin ley. Yo marco los límites de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, tengo el derecho de decidir por mi por mi vida. Entonces yo decido cuándo tener un hijo y no necesito de otra persona, o yo decido interrumpir mi embarazo, no necesito que me criminalicen, yo decido si cambio o no de identidad. Entonces estamos en una decisión o en una especie de frontera donde las razones médicas, que las podemos sostener y comprender,
se ven incluso amenazadas por las razones emocionales, que ahí hay conflictos éticos. Tenemos conflictos éticos. Porque, a ver, me contaba un pastor que el matrimonio, dice pastor, mi bebé viene sin cerebro. Es una condición médica. No tiene cerebro. Y va a ser como una planta. Y es probable de que no viva. Y el médico me dice, el médico dice, mire, ¿cuál es la condición de su bebé que viene? Su bebé viene con estas condiciones, esto va a pasar. O sea, en resumen, va a nacer para sufrir. O sea, su bebé va a nacer para sufrir. Eso es lo que le espera, sufrir. Sufrimiento hasta que muera. Porque no solamente entonces el médico decía, mejor interrumpa su embarazo. O sea, no le decía directamente, sino que le sugería de que en este caso era un acto de benevolencia, un acto incluso de bondad. Entonces, qué difícil. Ahora, eso es una cuestión médica, que uno comprende. O el embarazo utópico, ¿verdad? Donde el cigoto se pega en la pared del útero, que puede morir la mamá. Ok, esas razones médicas podemos dialogarlas. Pero cuando transita a lo puramente emotivo, como el caso de este muchacho que me dijo, no, yo quiero tener un hijo, no quiero casarme, no quiero tener relaciones sexuales con nadie, no quiero una compañera, pero sí quisiera tener un hijo. Y él decía, un vientre de alquiler. Y yo le decía, mira, tu pensamiento es un pensamiento que nace del egoísmo. O sea, es egoísmo puro, porque quieres satisfacer un deseo personal, pero evitando las vías normales de el proceso natural de la vida, porque deseas un hijo. Pero una vez que venga tu hijo, o sea, ¿cuál va a ser el argumento para justificar tu egoísmo? Entonces, mejor espera, conoce una persona, realiza una persona, o puedes considerar incluso la adopción. Qué lindo regalo. Le diste una historia a alguien que venía de una génesis destruida. Pero ese otro paso te va a traer unas complicaciones profundamente éticas. Entonces, creo que ahí hay que dilucidar. Por ejemplo, la eutanasia. Yo me he enfrentado con esa pregunta, y donde una persona me decía, Marco, mi pastor dice que hasta el final, porque Dios es el que da la vida. Pero mira, Marco, tengo una tremenda presión, no puedo ni dormir, he bajado de peso, porque voy donde mi familiar, mi hermano, y ya tiene llagas en la espalda, llagas, ya la sangre incluso bajó, toda esta parte está blanca y abajo moretones, y el médico me dice que considere desconectarlo porque estás prolongando, y hasta le dijo eso el médico, considere que usted no tiene el derecho de prolongar el sufrimiento. No considere eso. Su hermano ya tuvo un propósito, está sufriendo. Entonces, qué tremendo. Entonces, por eso de que es muy ligero de repente soltar una conclusión, pero no considerando todo el escenario. Porque habría, pensando, ahorita que estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Pensando en la naturalidad de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Podría de alguna manera como pensarse tal vez, si alguien no puede tener hijos, tomarlo como una forma natural. O sea, no es un regalo, no es un derecho, un privilegio, como nosotros queramos verlo, que no tiene, no se le dio, y puede llegar alguien a quedarse como satisfecho simplemente con esa situación, o sea, ya la persona es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces la ciencia nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado demasiado, pero como que a veces la ciencia ha tomado
el lugar o el mecanismo que da respuesta a ciertos problemas que quizás no eran problemas con anterioridad, o alguien no los tenía hasta que se le presenta una idea, ¿no? Entonces ve la posibilidad, dice, voy a intentar hacer esto. Claro. ¿Verdad? Entonces yo pienso que tal vez algunas personas, viendo que ahora existen formas de fertilización artificial, consideran la opción que nunca antes habían visto, se habían aceptado la situación y estaban contentos, pero luego después aparece algo, ¿no? Una idea y quieren buscar y no sé, habría que... Es complejo, ¿no? Porque la persona tendría que aprender a quedarse, no sé si a quedarse satisfecha en la forma en la que están, ¿verdad? No pudiendo tener hijos o pudiendo tener hijos. No, habría que explorar, ¿verdad? Hoy hay lugares que se especializan en analizar profundamente la condición de la persona, inclusive hacer un registro del ADN de la persona para descubrir alguna sospecha de la causa de su infertilidad, porque hay infertilidad irreversible. De repente fue un problema de proteína, hay quizás un bloqueo de alguna hormona, hay algo, es como por ejemplo con un auto puede, wow, que se detuvo, nada, wow, no responde, está muerto, y alguien lo revisa, era un fusible, y le pones el fusible y todo despierta. Entonces a veces la vida o el cuerpo funciona así, es simplemente una proteína que faltó, o algo que no logra el estímulo de ciertas hormonas que permiten el proceso, ¿verdad?, de la fecundación, de la movilidad del espermatozoide, porque los espermatozoides son muy lentos, no hay movilidad, la mucosidad demasiado, quizás no permite la mucosidad la movilidad propia, y no llegan con fuerza a romper el óvulo, ¿verdad?, porque llegan millones, y todos golpeando el óvulo para entrar, y quizás la mucosidad no permite entonces hay cosas, hay tratamientos, pero un especialista lo puede ver y puede ver reversibilidad. Pero si no, ahí viene lo que tú decías, ¿verdad? Es primeramente entender de que Dios no se burla del sufrimiento humano. No estamos en esa idea antiguo testamentaria de que la infertilidad es una maldición, sino que es una situación que lamentablemente sucede y no sabemos por qué, pero que hay descanso, que hay formas de encontrar esperanza en Dios, donde uno puede encontrar en la adopción una forma de sanar, también el involucrarse con niños sin familia. También hay un matrimonio que era infértil, la hermana, que empezaron a tener los niños de temporada, de cuidado, y al final se enamoraron de una niñeta y la adoptaron, y la niñita tenía 3 hermanas, buscaron las 3 hermanas, y ahí de noche a la mañana tienen una casa grande. Está eso también, y eso hay evidencia de que eso llena, hay evidencia que eso sana, hay familias, hay matrimonios que han logrado adoptar a hijos a tal punto de que se llena la plenitud, aunque no nació de su vientre físico, nació de su vientre espiritual, y el niño logra tener una conexión maravillosa, sintiendo de que no nací de tu vientre, pero sí de tu corazón, y es algo tan profundo. Entonces hay esperanza, como tú decías, no es simplemente la resignación, sino más bien como un proceso de sanación, de que sí hay forma. Y eso es lo bonito, que se levanten estas complejidades, ¿no? Porque nos obliga a pensar nuestra fe, ¿no? A dar una respuesta articulada, ¿no?, en nuestra fe. Lógico que antes la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Y ahora ya pues hay estas complejidades, ¿no? Y gloria a Dios por eso, porque nos obliga a estudiar, a profundizar, a mirar la bioética, ¿no? La ética misma, la teología en sí, y dar una respuesta pues articulada a estas cuestiones, ¿no? Y se verán otras, ¿no? Se verán otras cuestiones.
Porque a veces somos muy ligeros. Sí, a conclusión. Nosotros como pastores para concluir, para etiquetar. Porque también la gente nos pregunta, nos hace preguntas demasiado cerradas. Sí. Hermano, ¿es pecado o no? Sí. Y hay cosas que no se resuelven así. No se resuelven así. ¿Verdad? Hay que analizar el caso, hay que ver el punto. Pablo decía, todo me dice, pero todo me conviene. Hay cosas que no es que sean pecado, pero no conviene transitar. Pero a veces la gente necesita como un punto, como un faro, ¿es o no es? Y se va a las respuestas extremas. Pero muchas veces no se resuelve así. Hay que analizar los casos, ¿no? Claro, porque parece que a veces pienso, ¿no? Que a veces pienso que hay como un pensamiento compulsivo obsesivo, ¿no? Entre, hermano, debes hacer esto, el Señor nos manda a hacer esto. Y obedezca al Señor, ¿no? O sea, en radicalidad, en punto, obedezca, manda esto. Y no hay espacio para la reflexión. Claro. Cuando la escritura, la teología, como vemos, se dialoga, ¿no? Se parte desde el punto de reflexiones, ¿no? Okay, ¿qué le parece? Ahora que recuerdo, yo conocí a una familia en Ecuador que la hermana había albergado en su vientre al hijo de su hermana. Con su esposo, sí, lo albergaron. Y había una relación muy afectiva. El niño ya era un preadolescente, sabía de que era su mamá, pero había estado en el vientre de la tía. Pero era una comprensión muy saludable. Desde el principio habían comprendido ese caso, porque la hermana tenía un problema de su útero, había tenido un cáncer y le habían sacado su útero también. Entonces, y por eso de que la hermana, señal de apoyo, de amor, de misericordia, hizo eso. Entonces, justamente es complejo, pero de repente también se puede lograr esos consensos y esas solidaridades y esas comprensiones. Bueno. La idea es no criminalizar ni poner un manto de condenación. Sí, una vez más, eso que hasta ahorita es lo que considero, ¿no? Que poder rectificar esos pensamientos obsesivos compulsivos, ¿no? Que a veces puede uno percibir. ¿Por qué no damos unas pastorales, no finales? Unas pastorales. Como ministros, nosotros tres y teólogos, sería bueno dar una pastoral a partir de lo que hemos estado hablando, ¿no? De la verdad, de la compasión y de la esperanza, ¿no? Para las personas que tienen ese deseo natural de embarazarse, de estar embarazados, ¿no? Por ejemplo, mi primera pastoral sería, si están considerando, ¿no? Este tratamiento sería orar con profundidad, ¿no? Una oración profunda, buscar o tener una comunión profunda en oración con el Señor, ¿no? Escucharlo en el silencio, ¿no? Cómo va guiando el Señor a través de, una vez más, de la oración, el estudio de la ética, si me conviene o no me conviene, las historias que usted está hablando, como dice Wilfred, si es machismo, maternalismo, que el individualismo, en qué estamos, y vamos desmenuzando nuestros corazones hasta llegar a una verdadera motivación otra vez. Pero una oración profunda creo que nos lleva hasta ahí, ¿no? Claro. Claro. Eso sería... Mi reflexión pastoral, hermanos y hermanas, es que el deseo de tener un hijo es válido, es hermoso. Decía una frase que todo hombre y mujer debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Yo he hecho los tres, aquí los... Gloria a Dios, pasando la opción. Sí, falta el libro, pero ahí va la tesis. Pero es válido y es profundamente noble y hermoso anhelar un hijo. Pero si no se logra, si no se da por diferentes causas, llénese del consuelo del Señor, que las ondas de amor del Señor puedan llenar profundamente tu corazón, porque Dios es capaz de poner sanidad y quietud al corazón en esa situación difícil. Refúgiese en el Señor, sane y abandónese en la voluntad poderosa de Dios, porque es el único que puede responder a las inquietudes del alma. Y aquellos que desean tener un hijo y están considerando la inseminación artificial, piénsenlo bien,
si esa iniciativa es producto del deseo personal, de una idea muy, muy personal, o es algo que viene de una mala decisión producto del egoísmo, del deseo de tener porque tener un hijo es maravilloso y usted tiene que tener la idea profunda de que va a proveerle a ese hijo una historia, una génesis, una identidad, un propósito. Todo hijo que viene al mundo necesita que podamos proveerle justamente eso, una historia, un nombre, así como le provees un nombre, un apellido, una historia, algo que contar. O sea, no fuiste creado artificialmente o fuiste seleccionado en algún banco de semen, fuiste deseado, imaginado, amado. Por eso reflexione un poquito en esa decisión para ver cuál es el motivo principal de ese deseo. Dios les bendiga y que Dios guíe sus pasos. Amén. Yo la pastoral que tengo es como decía Manuel, que le oren al Señor. Yo creo que Dios pone paz en el corazón y cualquier situación de estrés, pues que la pareja se comunique y trate la manera de no estresarse uno al otro, ¿no? Uh-huh. Y tratar la manera de encontrar consuelo en el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo se mueve en nuestro medio, nos habita y Él pone paz en nuestra vida. Dejar que el Espíritu Santo produzca esa paz. Y cualquiera que sea la situación, si no se puede, sentirse en el consuelo del Señor. Y si en dado caso se llegara a considerar la posibilidad, pues informarse, tener un mentor que camine con uno en el proceso, que esté sanando, porque por experiencias escuchadas, el proceso es complicado, es complejo, trae mucho estrés emocional. ¿Verdad? Y en ese tiempo es cuando uno necesita afianzarse en la mano de Dios, ¿verdad? Y seguir orando. Han habido testimonios también de personas que no han podido tener hijos por muchos años y de repente Dios les da el regalo. No pierda la esperanza en el Señor, que la respuesta que el Señor tenga va a traer paz a nuestro corazón, ¿verdad? Hay que buscar dirección espiritual y cuando la busque tiene que ser, hable con alguien que entienda pues de ética, bioética, teología, la pastoral misma en sí, ¿no? Y orar en pareja, como estamos diciendo nosotros, y esperar en Dios, ¿no? Que le haga su voluntad. Amén. 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 ¿Alguna otra conclusión, queridos hermanos? No. Solamente que compartan este video, ¿verdad? Pongan el video en sus redes sociales, ayúdenos a compartir este ministerio. Y gracias a Mano Huertas por estar con nosotros. Un tema bastante complejo. Sí. El próximo también va a estar con nosotros. En el próximo también. Y vamos a tener otro invitado también. Desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Vamos a estar hablando de un tema de mucha importancia, de mucha actualidad. Y que pues nos veremos en el próximo podcast entonces, ¿no? Amén. Su hermano y servidor de Garpeña. Sí. Que se despida. ¿De qué? ¿De lado? Que se despida, digo. Es que quedé pensando en el tema. El tema vamos a estar hablando sobre migración. La migración, ¿no? La justicia social. Desde la perspectiva de la fe. Un tema muy importante, ya que estamos viendo la situación que está pasando en Los Ángeles. Sí. El miedo de nuestras comunidades hispanas. Y escuche ese podcast. Invita a su pastor. Y invita a muchas personas para que sean parte de esa reflexión, porque daremos una palabra bíblica, teológica, misional, esperanzadora a esta problemática. Fe y migración. Fe y migración. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Mi nombre es Marco Huerta. Estamos para servirles. Muchas bendiciones. Amén. Su servidor Wilfred Linares. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.